Bueno, chicos, entonces el tema de hoy son los impuestos municipales. Dentro de los impuestos municipales vamos a ver el impuesto de industria y comercio, impuesto predial, impuesto sobre vehículos, impuesto de lineación urbana, impuestos de azar, espectáculos, otros impuestos y contribuciones, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los impuestos nacionales? Son las contribuciones en dinero o en especie que el Estado cobra obligatoriamente a todas aquellas personas que las leyes fiscales consideraron como contribuyentes del permitido impuesto municipal. No significa que todos los municipios cobren los mismos impuestos, pero es una importante fuente de financiación de los mismos. Entonces, cuando hablamos de los impuestos municipales, no podemos hablar que en todos los municipios cobran de la misma manera y cobran las mismas tarifas, ¿sí? O sea, de acuerdo al municipio en donde se crea el ingreso, se manejan tarifas diferentes, los pagos, las fechas para declaración también son diferentes. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? De nosotros a quién le tenemos que pagar esos impuestos, de acuerdo también a quién le hacemos las compras. Cuando hablamos de retenciones, por ejemplo, de ICA, tenemos que ver a qué ciudades les estamos haciendo la retención para de la misma manera saber a qué ciudades las tenemos que declarar y los tiempos en los que las tenemos que declarar. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo muy presente. No todas las tarifas en todas las ciudades se manejan las mismas. Para el tema impuesto predial también son fechas distintas. Para el industria y comercio sobre ingresos también son distintos. Entonces hay que tener muy, muy presente eso. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el impuesto de industria y comercio. Listo, el impuesto de industria y comercio se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicio en jurisdicción, ya sea que se cumpla de forma permanente u ocasional en en inmueble determinado con establecimiento de comercio o sin ello. Listo. ¿Quién debe pagar el impuesto de industria y comercio? Entonces, el impuesto de industria y comercio debe ser pagado por todos los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, sean personas naturales o jurídicas que desarrollen actividad sujeta a dicho impuesto. Cada impuesto tiene su propia regulación y en algunos casos los pequeños comerciantes pueden no ser declarantes o declarar anualmente. Entonces, para esto sí tenemos que tener muy en cuenta lo que les hablaba ahorita, las ciudades, en qué ciudad estoy ubicado, cuáles son las fechas, digamos, si yo hago retenciones, qué retenciones debo hacer. Eh, digamos que eso es más cuando somos personas jurídicas, pero pues también personas naturales, de acuerdo también a los montos, pues también tendrían que hacer declaraciones. ¿Listo? Territorialidad del impuesto. Entonces, el ICA se paga sobre los ingresos que se generan en cada municipio. De surte que el municipio no puede cobrar el ICA por ingresos que se generen en otro municipio. Entonces, es importante eso. Por ejemplo, si yo tengo una sede en Bogotá y otra sede de mi empresa la tengo, por ejemplo, en Cali, entonces yo tengo que pagar industria y comercio en Bogotá y tengo que pagar también industria y comercio en Cali. Entonces hay que separar cuáles son los ingresos de Bogotá, cuáles son los ingresos de Cali, para así a mí mismo presentar las declaraciones. Entonces recordemos que los porcentajes son distintos, que las fechas también son distintas. Si digamos, tengo en muchas ciudades, entonces la aclaración en cada una de las ciudades, hay unas que toca pagar, hay otras que no, entonces hay que tener muy en cuenta eso. Sí, o sea, siempre, siempre estar muy pendientes cuáles son las tarifas de la ciudad en la que estoy desarrollando una actividad, cuáles son las tarifas que le debo aplicar también a quien le estoy comprando, porque, por ejemplo, yo puedo estar ubicada en Bogotá, pero puedo hacerle compras a una empresa que está en Barranquilla, ¿cierto? Entonces, el ICA que yo le tengo que aplicar a ellos, pues es distinta y también pues la declaración va a ser distinta. Entonces, hay que tener muy en cuenta todo eso.
El impuesto predial. Entonces, este impuesto se grava la propiedad y posición del inmueble en el distrito capital, debiendo declarar o pagarlo los propietarios o poseedores del predio. Es considerado predio los siguientes: locales, parqueaderos, lotes, apartamentos, casas, etcétera. Esto también se manejan fechas de pago totalmente distintas, ¿sí? Y pues también, digamos que, pues, de acuerdo al inmueble, pues también el pago va a variar muchísimo. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, pues las fechas siempre son como hasta mitad de año. Yo, por ejemplo, que estoy ubicada aquí en Soacha, casi siempre es para febrero, marzo, que ya máximo toca pagarlo, digamos, sin multa ni nada. Entonces, todas las fechas varían de acuerdo a los municipios. ¿Listo? Entonces, los predios incluidos en el impuesto predial, entonces son los salones comunales, propiedad de las juntas de acción comunal, las casas y apartamentos en uso residencial ubicados en los estratos 1 y 2, cuyo avalúo catastral sea inferior a los 16 salarios mínimos. Estos son los predios, perdón, excluidos del impuesto predial. O sea, estos son los que no pagarían impuesto predial. ¿Listo? Tumbas, bodegas funerarias, siempre que no sean de propiedad de los parques cementerios, aquellos que pertenezcan a la Iglesia Católica como templos, capillas, casas curales, casas episcopales, monasterios, conventos, seminarios e inmuebles similares. ¿Listo? Entonces, todo lo que tenga que ver con esto no aplicarían, no se les aplicarían el impuesto predial, no tendrían que pagar impuesto predial. Propiedades de iglesias y comunidades religiosas diferentes a la católica, bienes de uso público, parques naturales o públicos que pertenecen a entidades estatales. ¿Listo? Entonces están excluidos. Predios exentos del impuesto predial. Entonces son los inmuebles y predios afectados por actos territoriales o catástrofes naturales ocurridos en el distrito capital o bueno, en el distrito donde esté, predios de propiedad de personas víctimas de secuestro o desaparición forzosa o de su cónyuge o padres. ¿Listo? Y edificios declarados como monumentos nacionales o inmuebles de interés cultural del ámbito nacional o distrital. ¿Listo? Entonces, para que los tengamos en cuenta. Del resto, todo predio, cuando uno es propietario de un predio como tal, ya sea apartamento, local, casa, lote, todo el resto que no estén, digamos, dentro de estas exclusiones y excepciones, hay que pagar el impuesto predial. Entonces hay que estar muy pendiente de eso en el momento en el que uno va a adquirir un predio. También es importante cuando uno vende, hasta que no exista una erradicación de la escritura y se presente ante catastro y todo eso, ¿quién es el responsable de pagar esos impuestos? O sea, antes de hacer la transferencia, pues digamos en mi caso, si yo hago la venta y yo no he registrado escrituras ni nada, esas obligaciones siguen siendo mías, ¿cierto? Y no se transfieren hasta en el momento en el que ya la escritura esté radicada y ya salga, digamos, como, por eso es tan importante sacar los certificados de libertad y tradición para saber exactamente ya que ya se haya hecho la transferencia y eso hay que tener mucho cuidado con eso, pues porque ahí digamos que puede afectarlo a uno si se descuida en ese sentido al momento de hacer también una venta. El impuesto sobre vehículos. Entonces, el impuesto sobre vehículos automotores es un impuesto de carácter directo que recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos grabados que se encuentren matriculados en el municipio. Entonces, lo mismo, los impuestos también son de acuerdo a donde está matriculado el vehículo. ¿Listo? O sea, si el vehículo se encuentra matriculado en Bogotá, pues se hacen todos los pagos directamente en Bogotá. Si el vehículo está matriculado, no sé, por ejemplo, en Tunja,
Boyacá, entonces allá se paga el impuesto del vehículo, listo, para que lo tengamos siempre muy en cuenta. Este impuesto lo debe pagar todos los vehículos automotores nuevos, usados o los que in- internen temporalmente el territorio nacional, excepto las bicicletas, motonetas, motocicletas de motor hasta 125 centímetros cúbicos de cilindrada, los tractores para trabajo agrícola, trilladores y demás máquinas agrícolas, los tractores sobre oruga, cargadores, motos trillas, compactadores, motoniveladoras y máquinas similares de construcción de vías públicas, vehículos y máquinas de uso industrial que por sus características no estén destinadas a transitar en las vías de uso público o privado abiertas al público y los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga. ¿Listo? Entonces, para que los tengamos en cuenta. Estos vehículos que acabé de nombrar no pagarían el impuesto sobre vehículo, ¿listo? Las tarifas del impuesto sobre vehículo, pues estas serían como las de Bogotá. Debemos tener en cuenta que si hablamos de otra ciudad, pues estas tarifas también pueden variar, ¿listo? Entonces, estas son las tarifas de Bogotá, pues para traerlas como ejemplos. Entonces, por ejemplo, para Bogotá, los servicios particulares hasta 48 millones 29 mil pesos se paga el 1.5%. Los servicios particulares que cuesten entre 48 millones 29 mil y 108 millones 63 mil pagarían el 2.5%. Y los servicios particulares que sumen más de 108 millones 63 mil van a pagar el 3.5%. Las motocicletas de mayor cilindraje de 125 centímetros cúbicos, sin excepción, o sea, todas van a pagar el 1.5%. Y los servicios públicos, sin excepción, sería el 0.5%. ¿Listo? Recordemos que estos serían así como para Bogotá. Los impuestos de delineación urbana, estos también debemos tenerlos muy presentes, pues porque no, digamos que a veces pues pasamos por alto. ¿Listo? Es la declaración o pago que se realiza cuando existe una construcción nueva o refacción de las existentes. El hecho generador del impuesto de delineación urbana lo constituye la ejecución de obras o construcción con licencia de construcción o reconocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo solo el lote, existe un permiso para construir. Entonces hay que solicitar el permiso si yo quiero construir dos, tres pisos ¿sí? o más. Entonces, ahí son unos pagos de impuesto totalmente distintos. ¿Listo? Anticipo del impuesto, entonces, calculado sobre el presupuesto estimado de obra y que se debe realizar para la solicitud de la licencia de construcción. La tarifa se aplica para el pago del anticipo, es del 2.6%. Esto fue todo con ejemplo Bogotá, ¿listo? Declaración y pago del impuesto. Entonces, calculado sobre el valor real de la obra, las tarifas que aplica para la declaración es del 3% de la diferencia entre el impuesto y el anticipo pagado, descontando la inflación. Base gravable. Equivale al monto total del presupuesto de obra o de construcción, es decir, aquel que resulte al realizar la construcción, ampliación, modificación o adecuación de obras o construcción dentro del término de la vigencia de la licencia, incluida su prórroga. Y la tarifa del impuesto de delineación urbana es del 3%, salvo el causado sobre el pago realizado a título de anticipo, el cual se liquidará a la tarifa del 2.6% para las edificaciones, habitaciones desarrolladas en el estrato 1 y 2, la tarifa aplicable es del 1% y para los demás actos de reconocimiento la tarifa es del 2.6%.
¿Listo? Entonces, para que los tengamos bien en cuenta. Cuando una empresa, por ejemplo, se dedica a la construcción de edificios, de apartamentos, de oficinas, pues debe tener muy claras estas tarifas y estar muy pendiente porque en todas las ciudades en donde se vaya a hacer una construcción, en todos los municipios en donde se vaya a hacer una construcción, estos porcentajes varían, ¿listo? Entonces, para que los tengamos muy, muy en cuenta en donde la empresa pues se dedique a esto, a la construcción. El impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos. Entonces, estas tarifas también son de acuerdo a los municipios, ¿cierto? O sea, de acuerdo al municipio, pues aplican estos impuestos. El impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos es un tributo de carácter distrital al cual se unificaron en un solo impuesto los tributos de azar y espectáculos y del fondo de pobres. El impuesto depende que se realice o no eventos como espectáculos públicos, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, rifas, concursos y similares y venta del sistema por el sistema de clubes. ¿Listo? Entonces, son responsables del impuesto todas las personas naturales o jurídicas que realicen algunas de las actividades enunciadas a continuación de manera permanente u ocasional de la jurisdicción del Distrito Capital. Entonces, ¿cuáles son los hechos generadores? Entonces, los espectáculos públicos se entiende por espectáculo público la función o representación que se celebre públicamente en salones, teatros, circos, plazas, estadios u otros edificios o lugares en los cuales se congreguen el público para presenciarlo u oírlo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos, cualquier tipo de espectáculo público tendría que pagar este impuesto. Apuesta sobre toda clase de juegos permitidos. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta cuando se hacen juegos, cuando existen las empresas que se dedican a hacer estas rifas, por ejemplo, juegos de azar, por ejemplo, las loterías y todo eso, el baloto, todo esto, estos serían los juegos, pues serían como tipo, no mentiras, estas son apuestas, entonces digamos, no sé, como los casinos y eso tienen unos impuestos diferentes, ¿cierto? Entonces se entiende por juego todo mecanismo o acción basado en las diferentes combinaciones de cálculo y de casualidad que dé lugar al ejercicio recreativo donde se gane o se pierda, efectuando con el fin de entretenerse, divertirse y o ganar dinero o especie. Entonces, todo lo que tenga, por ejemplo, las corridas y eso, todo lo que tenga apuestas y ahora hay unas como tipo, pues, apuestas en línea y todo esto entrarían, digamos, en eso. Listo, las rifas promocionales. Entonces se entiende por rifa toda oferta para sortear uno o varios bienes o premios entre las personas que compren o adquieran el derecho a participación en el resultado del sorteo o los sorteos al azar en una o varias oportunidades. ¿Listo? Entonces, todo lo que tenga que ver con rifas entraría y sería un hecho generador de estos impuestos. Los concursos y similares. Entonces, se entiende por concurso todo evento en el que una o varias personas ponen en juego sus conocimientos, inteligencia, destreza y o habilidad para lograr un resultado exigido a fin de entretenerse, divertirse y o ganar dinero o especie. Listo, y la venta de entradas. Entonces, toda la venta de entradas o boleterías, por ejemplo, de teatros, conciertos, cines, plaza de toros, hipódromos, circos y demás espectáculos públicos. Todos estos serían unos hechos generadores de este impuesto unificado y la tarifa unificada de este impuesto es del 10% sobre el valor de los ingresos brutos. Entonces, todas las compañías que se dediquen a esto,
¿sí? A todo el tema de espectáculos de azar, tendrían que pagar este impuesto unificado del 10%. ¿Listo? Entonces, una tarifa especial. Y estos son los otros impuestos y contribuciones. Entonces tenemos las estampillas. Las estampillas también se manejan de acuerdo al municipio y los porcentajes son de acuerdo a, pues, a lo que se va a dar. O sea, entonces existe la estampilla pro universidades o pro, espérame, que es que esas siempre se, pro personas mayores o, eh, bueno, existen muchas estampillas y de acuerdo al municipio, pues hay más o hay menos estampillas. Estas estampillas se aplican pues directamente a los contratos, también tienen unos montos especiales y unas tarifas especiales. Todas son distintas de acuerdo al municipio. ¿Listo? Está la sobretasa a la gasolina, pues que es todo el tema de la gasolina. Está el impuesto al consumo de cigarrillos, tabaco elaborado de origen extranjero. Entonces, estos impuestos de cigarrillos y tabaco también son de acuerdo al municipio y estos se pagan al momento en el que se hace la exportación, importación, perdón, la importación, ¿cierto? Cuando tú traes se hace con la importación y se pagan todos estos impuestos de una vez. Entonces, digamos que por eso, pues es tan costoso cuando uno compra cigarrillos o tabacos de tipo extranjero, ¿cierto? Son más costosos que, digamos, los nacionales porque tienen unos impuestos adicionales. Los impuestos al consumo de cervezas, sifones y refajos. Estos impuestos también son diferentes y son también de acuerdo al municipio en donde en donde se aplique esto. Eh, entonces, hay que tenerlos muy presentes. Ay, se me fue para donde no era. Espérame, buscamos que aquí. Por ejemplo, para la Secretaría de Hacienda de Bogotá, o sea, lo mismo, para dar un ejemplo, las tarifas aplicables a este impuesto son, en el caso de cervezas y sifones, son el 48%. Estas son las tarifas más costosas. Y para mezclas y refajos son del 20%. ¿Listo? Entonces, de acuerdo también a los municipios, es este impuesto. Digamos que los impuestos a todo lo que es cigarrillo, tabaco, cervezas, todo lo que es alcohol y todo eso son muchísimo más altos, pues por el tema de que, pues de alguna manera tratan de, pues es lo más lucrativo realmente, porque es, pues en Colombia consumimos mucho estos productos, entonces pues les ponen tarifas más altas. Listo, publicidad exterior, está la participación en plusvalía, están los impuestos, fondos del deporte, están las contribuciones de obras públicas y están las loterías foráneas. Entonces, ¿qué son las loterías foráneas? Para que lo tengamos más claro. Entonces, la declaración y pago se debe realizar las empresas de lotería u operaciones autorizadas a favor del departamento o distrito por la venta de loterías foráneas o sobre los premios de lotería. Entonces, al realizar el trámite, la forma inmediata se obtiene la declaración del impuesto con sello de pago. ¿Listo? El periodo gravable de este impuesto será mensual. En el caso de Bogotá, lo mismo. Estoy poniendo como ejemplo Bogotá. Mensual, la declaración y pago se realizará dentro de los primeros 10 días de cada mes. La venta de loterías foráneas son jurisdicción del Distrito Capital. Genera
genera a favor de este y en cargo de las empresas de lotería u operaciones autorizadas del impuesto del 10% sobre el valor nominal de cada billete o fracción. ¿Listo? Entonces, todo esto es sobre el tema de loterías. Los ganadores del premio de la lotería también pues pagarán al Distrito Capital, según el caso, el impuesto del 17% sobre el valor nominal del pago. Entonces, cuando una persona se gana la lotería, o sea, se gana ese dinero, tiene que pagar ese impuesto al municipio en donde pues, hubo lugar a ese premio. El valor que será retenido para la lotería responsable u operador autorizado al momento de pagar el premio. Entonces, en estos casos, cuando se ganan un premio adicional que le hacen todas las retenciones que son bastantes, en la declaración de renta, pues también se generaría como una ganancia ocasional y pues el porcentaje también sería diferente. ¿Listo? ¿Cuáles son los sujetos pasivos de estas loterías foráneas? Entonces son las empresas de lotería u operaciones autorizadas a vender las loterías en la jurisdicción del Distrito Capital. Actualmente existen 3 empresas de loterías que realizan ventas de lotería foráneas en Bogotá. Recordemos que estoy hablando de Bogotá. La base gravable, entonces, será el valor nominal de cada billete o fracción que se venda en la jurisdicción del Distrito Capital, el porcentaje de participación de recursos. Entonces, para Bogotá sería el 65,34% y para Cundinamarca, o sea, de ese pago, pues sería el 34,66%. Entonces, este vendría siendo tanto municipal como departamental. ¿Listo? Para que lo tengamos eh, en cuenta. Les voy a poner un videito en donde pues hablan tanto de los impuestos nacionales como municipales y es algo que debemos tener muy en cuenta cuando hablamos de impuestos, cuando queremos emprender. Es muy importante tener en cuenta qué tipo de impuestos debo pagar, cuándo los debo pagar, cómo se pagan, cómo se presentan, ¿sí? Absolutamente todo, porque pues a veces como empresarios o como nuevos emprendedores o incluso como contadores, fallamos bastante con estos temas, ¿cierto? Porque nosotros recibimos algo y se nos pasa totalmente digamos Pues que nos pasan las fechas o algo, entonces debemos tener muy en cuenta esto. Voy a poner el videíto, porfa me escriben en el chat que lo estén viendo bien y que lo estén escuchando bien. Apenas, entonces, como podemos ver, pues hay muchos impuestos. Es importante que en el momento que nosotros vamos a crear una empresa o como dice, digamos, la chica del video, o en el momento en el que nosotros vamos a recibir una contabilidad, tengamos claro cuáles son los impuestos que tenemos que pagar. Entonces, para eso les recomiendo muchísimo hacer un checklist y decir, listo, yo tengo que pagar retención en la fuente, tengo que pagar y la periodicidad, ojalá puedan hacer su cuadrito de Excel bien organizado, esto tenerlo súper presente, porque es que si no se presentan esos pues si no lo presentamos en las fechas y de la forma correcta, ¿qué va a pasar? Que nos van a generar sanciones. Entonces es muy importante. Entonces yo voy a poner, tengo que hacer la declaración de renta. Listo. Tengo que hacer, aplicar retención en la fuente, tengo que aplicárselas a tales y tales personas. Tengo que pagarla de forma mensual, entonces coloco mis fechas de pago cada uno de los meses, tengo que hacer el pago de ICA, hacer las retenciones de ICA, entonces cómo lo voy a aplicar, cuáles son las tarifas, descargarnos de una vez las tablas, tenerlo clarísimo. Tengo, por ejemplo, en las ciudades cuando tengo que pagar estampillas, de acuerdo a qué montos tengo que aplicarlas, cómo se deben aplicar, o sea, tener muy claro esto y ojalá hacerlo de una forma muy organizada
para que no se nos vayan a pasar ni las fechas, para que apliquemos las tarifas que son correctas de acuerdo al municipio en donde estamos ubicados, o el departamento, cuáles son los nacionales, a dónde debo pagarle cada uno. Entonces ya sabemos que los municipales, digamos que serían en las secretarías de Hacienda o alcaldías. Los nacionales, sabemos que es Saladian, ver, revisar cuáles son los formatos, cómo lo debemos pagar. Sí, todas estas cosas son muy importantes y son cosas que debemos tener muy, muy claras. ¿Listo? Para el momento de hacer la presentación. Entonces, para esto también es muy importante que nosotros tengamos la contabilidad muy organizada y muy al día. ¿Listo? Para que no se presenten, ay, que fue que se me quedó una factura, que fue que se me quedó, yo no le apliqué retención a este Pepito y tenía que aplicársela y entonces cuando ya se la aplico 1 o 2 meses después, ya la presento fuera del tiempo. Todas esas cosas hay que tener mucho cuidado porque ahí estamos cometiendo errores y esto nos puede generar multas. ¿Listo? Entonces debemos tener mucho cuidado con todos estos tipos de impuestos. La participación en plusvalía, entonces les voy a leer específicamente porque digamos que también es un poco, pues no lo conocemos tanto, es el derecho de las entidades públicas a participar en los beneficios que generan las acciones urbanísticas. Entonces, la tasa de la misma que se imputará actualmente oscila en el 50% del mayor valor al metro cuadrado. ¿Listo? ¿Cuál es el hecho generador? En temas de Bogotá, ¿no? Constituyen hechos generadores de la participación en la plusvalía derivada de las acciones urbanísticas de Bogotá, Distrito Capital, las autorizaciones específicas, ya sea destinar el inmueble a un uso más rentable o bien a incrementar el aprovechamiento del suelo permitido, una mayor área edificada de acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el plan de ordenamiento territorial y en los instrumentos que se desarrolle en los siguientes casos. Entonces está la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana, el establecimiento, modificación del régimen o la zonificación de usos de suelos, la autorización de la mayor aprovechamiento del suelo en edificaciones, bien sea elevado a nivel de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez. Entonces nosotros vemos que, por ejemplo, las construcciones son el primer piso va hasta cierta área, el segundo lo amplían un poquitico, entonces le hacen como cierto, cierto pedacito por fuera. Esto toca también pagarlo, ¿no? O sea, eso cuesta. Cuando se ejecutan obras públicas consideradas de macroproyectos de infraestructura previstas en el plan de ordenamiento territorial y o en los instrumentos que lo desarrollen o no se hayan utilizado para la financiación de contribuciones o valorizaciones. ¿Listo? ¿Cómo se hace el cálculo del efecto plusvalía? Entonces, se constituye el diferencial del valor por metro cuadrado del suelo una vez aplicada la reglamentación o normativa de la zona o subzona definidos antes y después de la acción urbanística generadora de plusvalía. Listo, entonces esto sería. Tenemos preguntas hasta el momento.